Buenos días, amigos y amigas de Libertad de Expresión. Con el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio el pasado miércoles a las 6 de la tarde, el narcotráfico manda un claro mensaje. El crimen organizado manda un claro mensaje, que cualquiera, todo aquel que se atreva a denunciarlo, a enfrentar ese crimen organizado, su vida corre peligro, que no tiene seguridad en ningún rincón de la tierra. Fernando Villavicencio había recibido varias llamadas de amenaza. Había sido amenazado varias veces por el narcotráfico porque él había hecho serias denuncias en contra del narcotráfico. Decía Villavicencio en una entrevista anterior que en una oportunidad estaba en el aeropuerto listo para abordar el avión y salir del país, y que recibió una amenaza donde decían que ellos estaban ahí en el aeropuerto. Decían que ellos sabían cuándo iba a salir para el aeropuerto y cuándo iba a salir del aeropuerto hacia otro país, que el narcotráfico le daba seguimiento. Y se recuerda, porque así se ha publicado, que casi inmediatamente el candidato presidencial Villavicencio terminó su discurso frente a una cantidad de sus seguidores en una actividad en la capital ecuatoriana, mientras su escolta lo dirigía al vehículo acompañado de una cantidad de seguidores que lo seguían, emprendieron a tiro. Esos sicarios estaban ahí, mientras él estaba en ese discurso desafiando al narcotráfico y a los sicarios, y le gritaba que viniera el narcotráfico y que vinieran los sicarios, que él no tenía miedo y que no lo iban a callar. Esos sicarios ya estaban alrededor de él. Eso es gravísimo, pero las autoridades ecuatorianas, las autoridades investigativas ecuatorianas, tienen mucha tela por donde cortar. Sobre todo ahora con la ayuda del FBI. El presidente Guillermo Lasso le ha pedido ayuda a los Estados Unidos para que emprendan la investigación junto con ellos. Y el FBI, según Estados Unidos, estará ya iniciando la investigación para tratar de descubrir los autores y sobre todo los autores intelectuales del asesinato del candidato Villavicencio. No hay duda de que hay mucha gente involucrada. Las autoridades investigativas ecuatorianas tienen importantes pistas. Si quieren descubrir y poner en ejercicio su dote de investigadores, tienen, aparte de que inmediatamente anunciaron el apresamiento de 6 personas, pero hay muchas personas involucradas. Ahí tienen que iniciar por la propia escolta. Como decía su esposa desde Panamá, ella se encontraba en Estados Unidos, según ella aparentemente en labores proselitistas, ayudando a su esposo en los últimos zarpazos de la campaña. Dentro de una semana habrá elecciones presidenciales en el Ecuador y ella estaba en Estados Unidos trabajando con la campaña de su esposo. Y decía desde Panamá, donde hizo escala para ir a ver a su esposo, para regresar a su país, que necesita mucha explicación de las autoridades. Y esas explicaciones, esa pregunta que ella se hace, mucha gente se la ha hecho a nivel internacional. ¿Qué hacía el vehículo blindado del candidato Fernando Villavicencio en otro lugar? Él andaba en un vehículo que no era blindado y estaba supuestamente en una actividad en otro lugar. Un vehículo blindado en una actividad en otro lugar sin el candidato, protegiendo a quién. Entonces también hay que preguntarse por qué la escolta que lo acompañaba llegó al vehículo, abrió la puerta y no entró, como hacen todas las escoltas de los presidentes y de los candidatos presidenciales, que abren la puerta trasera y entran junto con él al vehículo. Ellos se quedaron afuera, la puerta aún no había cerrado cuando le emprendieron a tiro. Ahí hay mucha gente involucrada, podrían haber mucha gente cómplice de la propia escolta del candidato presidencial. De manera que los investigadores ecuatorianos y ahora con la ayuda del FBI norteamericano tendrán que iniciar una profunda y minuciosa investigación partiendo del por qué el vehículo blindado no estaba ahí, no porque no andaba en él, y por qué la escolta fue tan permisible, por qué la escolta expuso al candidato a que lo mataran. No hubo protección realmente, lo dejaron a la intemperie para que cometieran los sicarios el asesinato, el hecho de sangre que cometieron. De manera que tendrán mucha tela por donde cortar si quieren, si existe el interés de hacer una investigación seria, responsable, que deje resultados reales, que encuentren a los verdaderos
responsables de ese asesinato, sobre todo a quienes ordenaron ese asesinato. Sin duda que siempre quienes lo cometen en la práctica son sicarios, enviados por una paga o porque le sirven a un cartel de narcotráfico, pero existe una mano poderosa detrás. El narcotráfico es un monstruo sin rostro que desde la clandestinidad, desde la oscuridad, sin dejar ver el rostro, ordena muchos asesinatos. Él decía en una entrevista anterior, decían algunos de los candidatos y familiares ahora, que sospechan, incluso podría ser el cartel de Sinaloa. Creo que había recibido amenazas del cartel de Sinaloa, que es un poderoso cartel mexicano. Es el cartel que lideraba el Chapo Guzmán, hoy preso en los Estados Unidos y condenado a cadena perpetua. Pero que aquí no importa que el cartel esté en Colombia o esté en México. Ecuador es un país que hace frontera precisamente con Colombia, un país sudamericano que hace frontera con Colombia, donde están también el poder del narcotráfico. De manera que por eso van a tener que investigar profundamente quién ordenó el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, porque, repito, el narcotráfico no perdona, es un asesino sin rostro. Por eso ustedes ven que han asesinado a tantos periodistas en México. Constantemente asesina el crimen organizado un periodista en México, todo aquel periodista que se atreva a hacer denuncia fuerte en contra del crimen organizado, en contra de los asesinatos que comete ese despiadado monstruo sin rostro, generalmente es asesinado. Son muchos los periodistas que en los últimos 2 años han sido asesinados en México por los poderosos y despiadados carteles de la droga que operan en ese país. Ojalá las autoridades, con la ayuda de los Estados Unidos, del FBI, den con el paradero de los verdaderos asesinos del candidato Fernando Villavicencio. Señores, se cumple con éxito la huelga médica que lleva a cabo el Colegio Médico aquí en la República Dominicana. El pasado jueves, el día de ayer, se informó que fue exitosa en la mayoría de provincias del país, en todo el país, y continúa hoy viernes la huelga que concluirá a las 6 de la tarde por 24 horas en contra del incumplimiento de compromisos de todas las ARS. Pero lo cierto es que en esta lucha la víctima ha sido, es y seguirá siendo el pueblo dominicano, la mayoría de la población dominicana, que está en el medio de sectores empresariales, privilegiados y de sectores grupales. La Ley de Seguridad Social, que de su inicio fue creada, fue aprobada para favorecer a poderosos sectores empresariales, sobre todo al poder de los bancos comerciales, que son los propietarios tanto de las ARS como de las AFP. Entonces, esa Ley de Seguridad Social, lo que le ha aportado, lo que le da a la mayoría de la población son migajas, pero le da grandes beneficios. La grande tajada se la sirve con la cuchara grande el sector empresarial a través de las ARS y de las AFP. Pero es lamentable que aunque el Colegio Médico tiene toda razón para enfrentar con dureza el poder de las ARS, es lamentable que sea la inmensa mayoría de la población que quede en el medio, que pague las consecuencias, que pague por los hechos que no ha cometido. Porque las culpas no las tiene el pueblo. Por eso he abogado siempre porque se busquen alternativas, que no sea el pueblo que sufra la consecuencia de esa lucha. Porque esa lucha solo debe perjudicar a las ARS y el gobierno debería colocarse del lado, y eso lo he dicho en diversas ocasiones, del lado de la mayoría de la población y no del lado de los poderosos sectores empresariales. Aquí hay que volver a legislar, porque la actual Ley de Seguridad Social solo favorece a un reducido grupo de privilegiados, a un reducido grupo que amasa toda la fortuna del mundo y cada día acumula más fortuna a costa de los perjuicios que le crea y que le lleva a la población dominicana. Que debe ser la población dominicana que debe recibir los beneficios. Unas ARS que aprueban los medicamentos que ellos le vienen en gana,
que aprueba los medicamentos de las empresas importadoras y de los fabricantes de medicamentos dominicanos, con los que ellos hacen acuerdos para favorecerlo. Y así el pueblo también sigue quedando en el medio, perjudicado siempre. Porque de cada 10 medicamentos, eso lo tengo años diciéndolo, que los médicos le indican a los pacientes, le aprueban 2, le aprueban 1 y muchas veces no le aprueban ninguno, porque las ARS no lo cubren, porque solo cubren, repito, con los fabricantes e importadores que ellos han hecho acuerdos para determinados productos, para determinados medicamentos, que son los que esos pacientes podrán adquirir en la farmacia. Eso es lamentable, eso lo convierte a la población en doblemente víctima. Y no puede ser posible, porque eso es una gran injusticia. Y aquí a la población lo que más se le ofrece siempre es la injusticia. Y ya está bueno de que la población siga pagando la culpa de hechos que no cometieron, pagando los platos rotos, cuando es la población la que se le debería recibir, se le debe ofrecer servicios eficientes, garantizar los derechos fundamentales, los derechos de salud, que eso es uno de los principales derechos fundamentales de la población. Pero habrá que legislar y seguir luchando aún en la calle por los derechos de la inmensa mayoría.